Cuando Angélica María protagonizaba la telenovela Herencia Maldita, su matrimonio con Raúl Vale pasaba por su peor momento. Tanto que llegaron al divorcio. De inmediato, la prensa dijo que había sido culpa de Arlet Pacheco esta ruptura marital. Y la hija de Angélica María y Raúl Vale, Angélica Vale, empezó a vivir una profunda depresión que la llevó a dejarle de hablar a su padre y engordar muchas libras de más. Nos queríamos mucho. En 1974, Angélica María era la estrella del momento, a tal punto que la bautizaron con el sobrenombre de la novia de México. Ese mismo año, Angélica conoció a Raúl Vale y poco después trabajaron juntos en un programa. Allí se enamoraron profundamente y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Como ser humano era maravilloso. Por supuesto, se convirtieron en la pareja favorita del público. De hecho, su boda fue la primera que se transmitió por televisión nacional en México. Ese mismo año, Angélica protagonizó la telenovela El Milagro de Vivir junto a Fernando Allende, mientras estaba embarazada de Raúl Vale. Pocas semanas después de convertirse en madre de la hoy famosa comediante Angélica Vale, Angélica María regresó a los foros para seguir grabando la novela. Y aunque estaba muy enamorada de su esposo, Raúl Vale era un hombre infiel, y eso hizo que la llama del amor se fuera extinguiendo. Le encantaban las mujeres, eso era otra cosa, ¿no? Así como marido, pues no muy recomendable porque era muy coscolino. El amor se fue acabando poco a poco. Lo que sucede es que a veces las parejas en los años se dejan de querer. Arlet Pacheco nos explica cómo conoció a Raúl Vale y cómo, sin planearlo, se fue enamorando de él. Todo comenzó en 1986. Arlet ya era famosa por su trabajo como actriz y cantante, y en ese momento interpretaba un importante personaje en la telenovela La Gloria y el Infierno, junto a Ofelia Medina y Héctor Bonilla. Una noche, Arlet fue como espectadora a un show de Raúl Vale. Llegué hasta el Fiesta Palace con Edith González, vimos el show y yo comenté, caramba, con razón Angélica se enamoró de Raúl, es un talento. Llegó el que le manejaba prensa, Raúl, y nos vino a invitar a saludarlo. Llegué a la puerta, él me vio. Pero nada tonta, Angélica María se dio cuenta de las pretensiones de su marido. Angélica estaba ahí y me vio, y rápido vino de él y lo agarró del brazo. Le encantaban las mujeres. Ojo rápido, ¿no? Y Edith González le dijo, Arlet estaba a punto del infarto. Dijo que con razón tú, Angélica, te habías enamorado de él. Bueno, yo me quise meter abajo del tapete. Sin embargo, para ese momento, el matrimonio entre Angélica María y Raúl Vale estaba en plena crisis. Raúl, yo no sabía que ya tenía tiempo queriéndose divorciar. Tiempo después, Arlet y Raúl se reencontraron en un evento y él la invitó a cenar. De ninguna manera, yo no salgo con casados. Y se fue molesto. Pero más adelante, Arlet asistió a otro de los shows de Raúl Vale. A mí me gustaba mucho, me daba taquicardia, me dio un beso. Y yo dije, no, esto no puede ser. No puede ser porque le dije, usted está casado. Sin embargo, Raúl Vale insistía en que su matrimonio con Angélica María ya estaba acabado y que solo amaba a Arlet. Empezó a llamarme en México y empezó a llamarme, me dijo, es que yo me estoy divorciando, bla, bla, bla. Y tiempo después, pues caí, me empezó a hacer canciones y me enamoré y no se concretaba su divorcio. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Arregla tus cosas, pero yo estoy sufriendo mucho y esto no va a ningún lado. Y no le volví a tomar el teléfono. Como sea, Raúl Vale estaba enamorado e insistió en seguir con Arlet. 4 meses después, me llegó con el acta de divorcio y otro anillo de compromiso. Me divorcié de Raúl Vale. Mientras tanto, a sus 14 años de edad, a Angélica Vale se le derrumbó el mundo con la ruptura marital de sus famosos papás, Angélica María y Raúl Vale. Fueron pleitos y pleitos. Fíjate que si yo hubiera sabido que a Angélica le iba a afectar tanto al ser adolescente el divorcio, me hubiera yo divorciado cuando Angélica era más niña. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años, ni me acuerdo. Una experiencia espantosa que mi papá se fuera de la casa. Horrible, horrible. Yo pensé que mi papá no me quería. Fue entre Navidad y Año Nuevo. Bien bonita temporada para escoger divorciarse, ¿no?
Y al poco tiempo de divorciarse de Angélica María, Raúl se casó con Arlet Pacheco. Obviamente ella andaba con esta mujer desde antes, que sí fue en medio de un escándalo. Fue que mi papá a los 9 meses se casó con otra mujer. Aunque Arlet dice que algo similar sucedió cuando Raúl se casó con Angélica María. Es decir, Angélica y Raúl iniciaron su romance antes de que se legalizara el divorcio con la primera esposa del comediante. Porque yo también te quiero decir que el día que Raúl se divorció de Lourdes, dejando una hija recién bautizada, al día siguiente se casó con Angélica. Hoy en día las cosas han cambiado de alguna manera, pero en el mundo machista de aquella época al hombre infiel se le aplaudía, mientras que la mujer por la que un hombre se divorciaba de su esposa era juzgada de una manera bastante dura. Arlet Pacheco pasó por una etapa muy amarga en la que era constantemente atacada por la prensa, pero ella asegura que no fue la causante del divorcio de Angélica María y Raúl Vale. Y entonces la gente me atacaba a mí en Miami una señora me dijo unas cosas, o sea, no sabes, que me hacía llorar. Ya casada con Raúl Vale, la carrera de Arlet Pacheco, que venía en ascenso, de repente se vio estancada. En un principio, la opinión pública no vio con buenos ojos su matrimonio con el ex de Angélica María. Pues sí fue un escándalo. Dejé de trabajar en novelas, dejé de trabajar en cine. Aunque la propia Angélica María aclara que mucho antes de su divorcio con Raúl Vale, las cosas andaban mal. Y desde meses antes de firmar el divorcio, la propia Angélica empezó a disfrutar mucho los besos que se daba en pantalla con el actor Marco Muñoz, su pareja en la novela Herencia Maldita. Y me pasó con Marco Muñoz, anduve con él. Esto fue en Herencia Maldita. Fue cuando comencé con lo de la idea de divorciarme y todo. Y después de hacer esa telenovela me divorcié y anduve con Marco. Hice la telenovela con Marco, que me encantaba. Y me di mis picoretes, como decimos en México, mis besitos bien ricos con Marco. Y me divorcié. El anuncio del romance entre Angélica María y Marco Muñoz ayudó a que Arlet fuera menos juzgada por la prensa y por el público. Claro, la gente juzga y bueno, afortunadamente Angélica salió a la luz una relación que tenía con Marco Muñoz. Y un día, Arlet llegó a la conclusión de que al mismo tiempo que ella iniciaba romance con Raúl Vale, Angélica María empezaba a salir con Marco Muñoz. Yo hice una novela que se llamaba Código Postal. Y por primera vez trabajé con Marco Muñoz. Y nos pusimos a tomar el sol en el alberca, nos echamos unos tequilas. Y empezamos a sacar fechas. Según las cuentas que hicimos Marco y yo, ellos andaban al mismo tiempo que nosotros. Cuando es un divorcio, pues es porque los dos quieren divorciarse. Pero el divorcio creó un distanciamiento muy grande entre Raúl Vale y su hija Angélica. Nos dejamos de ver unos 2 años, algo así, 3 años. Pasaron 3 años para yo poder entender a mi papá. Mi papá se casó a los 9 meses del divorcio. Sin embargo, dicen que el que es infiel nunca deja de serlo. Y así como Raúl Vale le puso el cuerno a Angélica María en varias ocasiones, Arlet cachó a Raúl en una infidelidad y por esto se acabó su matrimonio de 7 años. Él se aburría. Entonces, claro, me puso el cuerno, yo inmediatamente me divorcié. Lamentablemente, en el 2003, con tan solo 59 años de edad, Raúl Vale perdió la batalla contra el cáncer de pulmón. En el funeral se reencontraron las 3 exesposas del cantante y actor. Platicamos afuera de la misa de cuando Raúl murió. Lourdes, Angélica y yo. El problema no es que tú vas y le robas el marido a alguien. Eso no ocurrió. A mí Raúl me persiguió. Yo no lo perseguí a él. Tanto Angélica como Lourdes me hablaron cuando se supo que me estaba poniendo el cuerno y tal. Me dijeron, Raúl se aburre de lo cotidiano. Es decir, tú puedes ser muy buena mujer, muy buena amante, muy buena amiga, muy buena esposa, muy buena madre, pero no puedes seguir siendo novedad.